Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, que nos habla ahora de nuestro continente, que había aquí en Preamérica antes de los españoles, miles de años antes. Es un material inmenso que nos da Zecharia Sitchin, pero es el fruto de su investigación. Llegó hasta cierto punto, no significa que en este libro esté todo. Una pequeña parte que él consiguió recopilar y nos la dejó escrita, así como una pequeña parte de tablillas que él consiguió interpretar, leer de esa civilización de los sumerios, de los Anunnaki. No lo dijo todo. Todavía hay miles de tablillas escondidas bajo tierra y en los museos que él no pudo leer. O sea, todo lo que estamos leyendo de él son parte de una historia que está escondida, parte de una historia, no es todo. Igual pasa con lo que aquí él investigó en nuestro continente. Por eso de este libro, Los Reinos Perdidos. Entonces hablamos la última vez de que Cortés llegó ahí a México a conquistar. Llegó como con 600 hombres y 11 barcos y caballos. Era conquistar para robar oro, para tener oro para los reyes de España. Y él comenzó a entrar saliendo del territorio de los mayas, comenzó a entrar en el territorio que los mayas le habían dicho que allá era que estaba el oro, en el territorio de los aztecas. Y fue allí donde, para asombro de los españoles, aparecieron los emisarios del soberano azteca, dándoles la bienvenida y portando exquisitos regalos. Según un testigo presencial, un soldado español llamado Bernal Díaz del Castillo, que escribió un libro llamado Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Verdadera hubiera sido la que escribieron los indígenas, lo que escribían los españoles siempre a favor de ellos. Ese Bernal Díaz del Castillo, ese libro está en internet, lo pueden bajar en español, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Porque él escribe como para decir a otros españoles que habían escrito cosas con las cuales no estaba de acuerdo. Dice, no, yo fui soldado, yo participé, no es como ustedes están diciendo. Entonces él escribe, por eso escribe verdadera, para cuestionar a lo que otros españoles habían escrito. O sea, porque él vivió lo que los otros decían, no lo vivieron, él lo vivió. Entonces, para contradecir aquellos escritos, él le coloca historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Entonces el rey de los aztecas, que era Moctezuma, le manda regalos. ¿Pero por qué que le manda regalos? No eran para Cortés, no se lo merecían. Es que Ningisida, llamado Quetzalcóatl, ahí en toda esa región de Mesoamérica, al sur de México, hijo de Enki, Ningisida, la serpiente emplumada, era el mismo señor, se había ido en su nave. La serpiente emplumada es la nave, ¿no? Es como una serpiente que va volando, tiene alas, Le había dicho que él volvería, y ellos sabían, por los relatos históricos que venían de generación en generación, que ese señor tenía la piel blanca, tenía el cabello blanco, negro. Conocían esa raza de gente, los anteriores a Moctezuma. Tenía la definición física de esos personajes que se fueron y dijeron que volverían en sus naves, sus serpientes emplumadas. Y eran así blancos como los españoles, ¿no? Piel blanca, ojos azules, cabello negro, blanco, barbudos, los Anunnaki. Entonces, como aquel personaje dijo que volvería, los aztecas se confundieron. No, pues cuando le dieron la descripción de la gente de Cortés y de Cortés, dije, entonces son ellos, porque si es así que son blancos, barbudos, nariz aguilú, fina, cabello lacio, entonces son ellos que volvieron. Entonces, por eso él le manda esos regalos que lo tenían guardado para esa gente, para los Anunnaki. Que ellos sabían que esa gente buscaban oro aquí en el planeta. Él le mandaron el penacho de oro y otras cosas de oro, pero no era para Cortés, es que se confundieron. Entonces los aztecas les mandaron esos regalos
Y entre esos regalos había una rueda como el sol, tan grande como la rueda de un carro, con gran cantidad de imágenes en ella. Le mandaron un calendario solar. En ella todo hecha de oro. Es como entregarle un pedazo de oro en la boca, echárselo en la boca a un puerco. ¿Qué es lo que hace? Él no lo valora, él lo mastica y lo echa afuera, sucio. Eso pasó con Cortés y los españoles y los reyes de España cuando los aztecas le mandaron ese calendario que los mismos Anunnaki le habían enseñado a los antecesores de los aztecas, hacer esos calendarios. Hecho en oro, se lo habían enviado de regalo a ese señor que volvía, que Quetzalcóatl. Tenía otros nombres también. Entonces, esta gente española no entendía ni pillo de lo que estaba escrito ahí. Para ellos eran diseños. Y fíjense, van a ver después lo que hicieron con ese gran regalo que le mandó Moctezuma a Cortés pensando que era la serpiente emplumada que es al cual que había vuelto, porque tiene las características físicas de ellos. Dice, era un disco tan grande como la rueda de un carro con gran cantidad de imágenes en ella. Una escritura, todo de oro fino y maravilloso para ser contemplado, que los que la pesaron después dijeron que valía más de $10,000. Después otra rueda aún más grande, hecha de plata, de gran brillo. Sabían trabajar los metales. Ninurta le enseñó a Caín y su descendiente a trabajar los metales, las grandes construcciones. Y ese otro disco más grande, hecha de plata, de gran brillantez, a imitación de la luna. También un casco lleno hasta el borde de pepitas de oro y un tocado de plumas del extraño pájaro quetzal, reliquia que aún se conserva en el Museo Fürstenkunde de Viena y no lo han querido devolver. López Obrador le pidió emprestado al gobierno de Viena 2 años atrás que le emprestaran el penacho que Moctezuma le había dado a Cortés para exhibirlo en México y devolvérselo otra vez, aunque no es de ellos, es de México. La gente del gobierno de Viena se negó. Son ladrones por naturaleza esos europeos. Parece genético robarse los tesoros arqueológicos de los otros y no devolverlos, sabiendo que no es de ellos. Pero no lo devolvieron y allá está. Se está deteriorando, porque no saben qué hacer para reconstruirlo. Los mexicanos saben cómo reconstruirlo. Es parte de su cultura. Pero aquellos europeos no saben. Lo mismo que hicieron esta gente con estos 2 discos que les regalaron. Lo llevaron a Europa, a España y lo fundieron. La ignorancia cultural de esta gente era horrible. Estos españoles llevaron esos 2 discos y los fundieron allá en España. No entendían ni pío de lo que el regalo que le estaban dando, porque no era para ellos. Un casco lleno hasta el borde de pepitas de oro y un tocado de plumas, que todavía está en el Museo de Viena. Los emisarios explicaron que aquellos eran los regalos de su soberano Moctezuma al divino Quetzalcóatl. Pensaban que Cortés era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que dijo volveré, pero no dijo cuándo. La serpiente emplumada, que era, ellos lo tenían como el dios, ¿ven? Los terrestres, ellos le enseñaron a los terrestres que eran dioses, ¿ves? Se pasa de los sumerios, sigue la tradición aquí también. El engaño de ellos a los terrestres, que eran dioses, porque ellos estaban en todo el mundo, como les dije. Entonces a los terrestres de todo el mundo le dijeron que eran dioses y que lo tratarán como tales. Era para controlarlos, porque después del diluvio los Anunnaki, que eran una minoría, como 600 aquí, se plantearon cómo vamos a gobernar una inmensidad de gente que son los terrestres, que se han repoblado tan rápido en el planeta.
y elaboraron la cuestión de las religiones. ¿Cómo los menos vamos a gobernar a los muchos? Vamos a decirles que somos dioses y que nos deben temer, ¿sí? Y procurarnos para que los protejamos a ellos, que necesitan nuestra ayuda para casi todo. El control. Entonces pensaban que era el divino Quetzalcóatl que había vuelto. La llamada serpiente, la serpiente emplumada es la nave, ya le dije, la nave del Anunnaki, que el indígena lo ve cuando esa nave se eleva, parece un pájaro que tiene alas o plumas para volar, y cuando la nave se va elevando en el cielo, va dejando esa estela de humo que el viento la va distorsionando y parece una serpiente. Entonces el indígena compara esa tecnología que él no conoce, eso parece una serpiente emplumada. Es igual que cuando usted va y pasa por una tribu que está en la selva todavía y pasa con su avión. ¿Con qué esa tribu va a relacionar ese aparato que vieron? No conocen la tecnología. Eso parece un pájaro de hierro. Pues lógico, porque lo que ellos ven que vuela es un pájaro. Es la misma cosa, no es nada complicado de entender. ¿Por qué le llamaban la serpiente emplumada? Por eso muchas pinturas aztecas y mayas aparece un señor dentro de la serpiente con un bultito en la mano, como hacen los astronautas. Está dentro de la serpiente que es la nave. La serpiente emplumada. Entonces los emisarios de Moctezuma le dijeron, pensaban que eran, esta gente era Quetzalcóatl y sus seguidores que volvieron. Y se confiaron, ese fue el desastre de los indígenas, confiarse en esa tradición que tenían, se confundieron y esa confusión le valió que le destruyeran todos los reinos. Dice Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de los aztecas, gran benefactor, que fue forzado por el dios de la guerra a dejar las tierras de los aztecas mucho tiempo atrás. El dios de la guerra era otro de ellos, el dios de la guerra. Ustedes recuerdan que Yahvé, el Dios, una vez era un Dios guerrero. En la Biblia se dice en uno de los libros, que es el Deuteronomio, se menciona el libro de las guerras de Yahvé. Eran guerreros esa gente, ¿no? Eran guerras y guerras, ya leímos esos libros, ¿no? Las guerras de los dioses y los hombres, eran puros guerreros. Entonces dice que este Quetzalcóatl tuvo que huir de uno de ellos, que era el Dios de la guerra, y se fue a otro lugar. Fue forzado por el dios de la guerra a dejar la tierra de los aztecas mucho tiempo atrás. Con un grupo de seguidores fue al Yucatán y después zarpó en dirección este, prometiendo volver el día de su nacimiento en el año primero Carrizo. En el calendario azteca, el ciclo de los años se computaba cada 52 años. Y de ahí que el año del prometido retorno de Quetzalcóatl, un carrizo, solo tuviera lugar una vez cada 52 años. En el calendario cristiano, estos fueron los años de 1363, 1415, 1467 y 1519. ¿En qué año salió Cortés de Cuba? 1519. Entonces, ¿ves cómo coinciden? Entonces son ellos. Todo se confundió todo porque las fechas eran parecidas, ¿no? Precisamente 1519, el año en que Cortés apareció de las aguas por oriente, y Quetzalcóatl se había ido en su nave también hacia el mar, volando su serpiente emplumada. Y estos llegan también por el mar a los 52 años.
coincide en la fecha, entonces era normal que se confundieran los aztecas y los sabios y los estudiosos que tenían. Precisamente el año en que Cortés apareció de las aguas por oriente a las puertas de los dominios aztecas, barbado como los Anunnaki, con casco al igual que Quetzalcóatl. Algunos también sostenían que el dios era de tez clara y Cortés parecía cumplir con las profecías, la piel blanca de los españoles, los europeos. Los regalos ofrecidos por el rey azteca no se habían seleccionado de forma casual, pues eran ricos en simbolismo. El montón de pepitas de oro se ofrecía porque el oro era un metal divino, perteneciente a los dioses, eran ellos que usaban uso de ese metal. El disco de plata que representaba a la luna se incluyó porque algunas leyendas sostenían que Quetzalcóatl zarpó para volver a los cielos, haciendo de la luna su morada. Ya vimos en el libro pasado que Nanar-Sin vivió en la luna un tiempo, hasta que pasara el diluvio, y se le llamaba el dios luna. Entonces que varios de ellos fueran a la luna y pararan un tiempo a Marte no es nada extraño. Tenían la tecnología para ir y volver. Entonces tenían que Quetzalcóatl zarpó para volver a los cielos, haciendo de la luna su morada. El tocado de plumas y las vestimentas ricamente adornadas eran para que se las pusiese el dios que regresaba. Y el disco de oro era un calendario sagrado que representaba el ciclo de 52 años e indicaba el año del retorno de Quetzalcóatl. Entendieron ni pillo los españoles de ese simbolismo. Y sabemos que se trataba de este calendario debido a que otros como él, hechos no obstante de piedra en vez de oro fino, se han descubierto posteriormente. No se sabe si los españoles comprendieron aquel simbolismo o no. Claro que no lo entendieron, muy burro. Como dicen en Perú, estos son los incas y allá están los incapaces, los españoles. No se sabe si los españoles comprendieron aquel simbolismo o no. Si lo hicieron, no lo respetaron. Para ellos aquellos objetos no eran más que la prueba de las enormes riquezas que les esperaban en el reino de los aztecas. El oro, solo veían con ojo de oro. Ambición. Estos objetos irreemplazables se encontraban entre los tesoros artísticos que llegaron a Sevilla desde México el 9 de diciembre de 1519. Tenía que mandarle todo el tesoro al rey de España y a la reina. A bordo del primer barco de tesoros que enviara Cortés a España, el rey de España, que era Carlos I en esa época, nieto del anterior Fernando y soberano de otros países europeos como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, estaba entonces en Flandes, ahí por Holanda y Bélgica. De modo que el barco fue enviado a Bruselas, capital de Bélgica. Entre todo aquel oro había, además de los simbólicos regalos, figurillas de patos, de perros, de tigres, de leones y monos. Sabían tallar y trabajar el oro. Y un arco con sus flechas de oro. Pero sobrepasándolos a todos estaba el disco de oro de 197,5 centímetros de diámetro y grueso como 4 reales. El gran artista Alberto Durero, un holandés o belga, me parece que fue, Alberto Durero, gran pintor, que vio a el tesoro que llegó de la nueva tierra del oro, dijo: estas cosas eran todas ellas tan preciosas que se valoraron en 100.000 florines, la moneda de ahí de Holanda y Bélgica. Pero nunca en todos mis días, siguió diciendo Durero, había visto algo que regocijara tanto mi corazón como aquellas cosas traídas de México.
No habían visto riqueza y trabajos en metal como eso que mandó Cortés. Los civilizados no habían visto eso nunca, esa manera tan fina de tallar los metales. Y siguen diciendo que aquí eran pueblos salvajes, que era nuevo aquí. Y sigue diciendo Durero, pues vi entre estas cosas asombrosos objetos artísticos y me maravillé. Eso lo dice un artista que sabe lo que está hablando. Y me maravillé de la delicada ingenuidad de los hombres de aquellas distantes tierras. Delicada, la maestría con que hacían y tallaban esos metales y esas figuras. No se hacía así en Europa. Eran más rústicos. Ciertamente no puedo decir suficiente de las cosas que había allí ante mí. La mente no le dio para nombrar tanta maravilla que nunca había visto ese pintor. Obras pintadas, objetos diseñados en metal. Pero fuera cual fuera el singular valor artístico, religioso, cultural o histórico que aquellas cosas pudieran tener, para el rey no eran más que oro. La burrice, el analfabetismo cultural de esta gente. Eso es oro, con el cual poder financiar sus luchas contra las insurrecciones internas y las guerras en el exterior. Sin perder el tiempo, Carlos dio la orden de que estos y todos los objetos futuros hechos de metales preciosos fueran fundidos a su llegada y convertidos en lingotes de oro o plata. Ese monte de burro solo sabe ver el oro, tiene ojos solo para oro. En México, Cortés y sus hombres adoptaron la misma actitud, avanzando lentamente y venciendo cualquier resistencia que se encontraban por la fuerza de su superioridad en las armas. El que tiene mejores armas vence el combate. Hasta el día de hoy es así. ¿Por qué jamás Hezbollah fueron vencidos por Israel? Porque Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y otros europeos le mandaron las mejores armas a Israel, las mejores bombas, las más destructivas. Le prestaron sus satélites para ubicar a los líderes de Hamas y de Hezbollah ahí en el Líbano y los mataron. Desde el espacio lo descubrían. El que tiene la tecnología más avanzada en armas, pues se vence. Es una lucha injusta. Y todavía esa gente está resistiendo. Y Israel solo no lo hubiese ganado. Yo estuviese Israel ya conquistado por esos grupos de Hamas y Hezbollah. Ya Palestina estuviese siendo un país grandísimo como era antes. Israel está vivo y sobrevive porque los europeos les mandaron las mejores armas y las bombas y Estados Unidos lo apoyaron. Entonces esta gente estaban luchando era contra 10 o 15 países desarrollados en armas, más que ellos. Esos fueron vencidos. Pero siguen luchando, siguen la resistencia. La superioridad en armas o por medio de la diplomacia y la traición. Esos fueron los valores que trajeron los españoles y portugueses acá. La traición. Decir una cosa y hacer otra, no darle valor a la palabra. Un monte de mentirosos, hipócritas. Y el indígena tenía esos valores, el valor de la palabra. La palabra es un documento que todavía hoy es válido, esos valores del indígena, la seriedad en lo que usted dice, el compromiso de la palabra. No conocían esa hipocresía, decir una cosa y hacer otra, comprometerse a algo y después hacer otra cosa, lo contrario. Eso lo trajeron esos europeos y por eso al confrontarse con esos antivalores de los europeos, los indígenas vieron sus valores destruidos. Una naranja sucia daña el jugo entero, aunque sea de 50 naranjas que haya sido hecho. Entonces la traición fue una de
desvalores morales que trajeron los españoles y los portugueses aquí. Y eso ayudó a la destrucción de esas culturas que tenían esos valores. Todavía eso vale. Cuando usted se consigue una persona que dice esto es esto y así es, usted confía en esa persona. No, esa persona tiene palabra, lo que él dice eso es, no es un mentiroso. Para hacer negocio usted procura ese tipo de personas, porque si busca un mentiroso lo va a engañar. Para que le administre aunque usted sea un mentiroso, hipócrita, usted busca uno que es serio, que tiene palabra para que le administre el dinero, porque si busca un mentiroso, se lo va a robar. Entonces, eso tiene valor todavía, valor de la palabra, del compromiso, la seriedad, la honradez. Eso tiene valor, aunque quieran presentarlo como que son cosas anticuadas. No, no es así. La diplomacia y la traición, diplomacia de la traición es mejor decir. Los conquistadores llegaron a la capital azteca, Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, en noviembre de 1519. A la ciudad situada en medio de un lago solo se podía acceder a través de unas calzadas de fácil defensa. Sin embargo, todavía sobrecogidos por la profecía del Dios que regresaba, estaban asombrados todavía, porque era una expectativa de cientos y cientos de años. Volvió el hombre. Es una expectativa que no sale en un día. El que prometió volver, nuestro benefactor, el que nos civilizó, volvió. Imagínense la expectativa enorme que tenían esos indígenas, los aztecas, en la cabeza. Es cuando Cortés ya está a la entrada de la ciudad para conquistarla y todavía sigue en esa expectativa. ¿Será que es él realmente? Dice, sin embargo, todavía sobrecogidos por la profecía del Dios que regresaba, Moctezuma y sus nobles salieron de la ciudad para recibir a Cortés y su séquito. Solo Moctezuma llevaba sandalias, los demás iban descalzos y se postraron ante el Dios blanco, pensaban que era Quetzalcóatl. Moctezuma recibió a los conquistadores en su magnífico palacio, un monte de hediondo, sudado, con ese bajo a caballo encima. Se sintieron como nunca lo habían tratado en el mundo, como reyes, esos soldados bandidos y sucios y hediondos. Y ese es su hora europeo que le mueve la nariz a uno. Esa gente tiene una cosa debajo del brazo que es horrible. Entonces Moctezuma los recibió a los conquistadores en su magnífico palacio. Había oro por todas partes, incluso los artículos de la mesa estaban hechos de oro. Y les mostraron un almacén lleno de objetos de oro, porque pensaban que era él, Quetzalcóatl, que volvió. Por medio de un ardid, ahí está la diplomacia de la traición, por medio de un ardid, los conquistadores apresaron a Moctezuma y los retuvieron en sus dependencias, exigiendo para su liberación un rescate en oro. Ante esto, los nobles enviaron emisarios por todo el reino para que reunieran el rescate. Trajeron oro suficiente como para llenar un barco que zarpó de vuelta a España. Sin embargo, fue apresado por los franceses, con lo que se declaró la guerra a Francia. Les robaron un barco lleno del oro de México los piratas franceses. ¿Ven cómo eran ladrones europeos? Los reyes de Europa le pagaban a los piratas para que robaran asaltando barcos en el mar. Los ingleses, los holandeses, los belgas, le pagaban eso, le daban licencia a esos piratas para que fueran a robarle a los barcos españoles el oro que estaban sacando de estos lugares. Apoyadores de ladrones, de piratas. Pirata es una manera muy fácil, como muy diplomática de llamar ese monte de ladrones. Eran ladrones, asesinos, gente sin moral, traicioneros, sin palabra. Eran los piratas.
¿A quién tenía que llevar el oro que se robaban? Al jefe, al rey o a la reina de Europa. Y ahí ya se lo repartían. Entonces ese barco lleno de oro que le dieron los servidores de Moctezuma para rescatar a su rey, quedó en manos de los franceses. Consiguiendo el oro de forma astuta y debilitando a los aztecas, sembrando cizaña entre ellos, la diplomacia y la traición de nuevo, Cortés tenía planeado liberar a Moctezuma y dejarle en el trono como un rey títere para poder gobernarlo y seguir robándole, como hacen los estadounidenses hoy. Ponen a un loco ahí, un estúpido de presidente, porque eso le va a beneficiar a las empresas estadounidenses, le va a entregar todo el oro. Están haciendo en muchos países, como República Dominicana, que se lleven el oro. Entonces lo dejamos ahí de presidente tranquilo. Vamos a hacer una parada por aquí y hasta la próxima lectura.